Ya tengo un libro que no se lo he devuelto, que estaba ahí de hidráulica de canales, era, y gente, pero de niveles altísimos, Sí. de la ingeniería Pero el instituto no llevaba muchos años cuando tú llegaste, ¿no? ¿O sí? El que estaba, sí, era poco, que el que empezó fue don Fernando Iriar, y debo decirle que mi apellido aquí me ayudó muchísimo, porque me decían, oye, este debe ser hijo de don Fernando Iriar. No, y ahora la dirección del instituto se llama Edificio Fernando Iriar, la presa de Simapán, en fin, mucho de eso. Mientras que, eso me ayudó cuando entré después a CPE también. El hecho es que yo empecé en el Instituto de Ingeniería en el área de hidráulica con Capella. Sí. Y regresando a los temas, obviamente en un proceso de transición en México donde se está desarrollando ingeniería primero en hidráulicas, pero luego ya en termoeléctricas, o sea, entra la época de las termoeléctricas y hay que resolver problemas y el Tito tocó estar involucrado. Sí, en ingeniería mecánica hay muchos problemas que los resuelve el fabricante, o sea, en esa época no se fabricaban ni calderas, ni turbinas, todo eso se compraba, pero alguien decía, oye, para desplantar aquí la caldera, la mecánica de suelo, el drenaje y después la chimenea, esos gases a dónde se van a ir, los dispersión, ahí me enteré yo que había ecuaciones para ver lo de la dispersión, y el agua de enfriamiento, y había problemas técnicos muy serios, pero otros problemas prácticos. Oye, ahí se mete el sargazo, se mete los pescados grandes, entonces tiene que haber una rejilla de esto, y después se forman estos moluscos, hay que echarle cloro. También tocó la de Manzanillo, ¿no? La planta, el sistema a través de una laguna, Sí, y ese fue mi, digamos, de las más serias que me tocó. Y yo iba a ver al profe Marsal, yo fui a ver el canal Ventanas, ese canal que se abrió en la época de don Porfirio, y por qué se cerró, en fin, y la solución era dejar entrar esa agua a la laguna de Cuyutlán y de ahí tomar, y con el que trabajaba yo y el que me invitó fue Ramírez de Arellano, y ahí fue que en una nos invitó Antonio Massa, que falleció, y a mí, el ingeniero Moreno Torres. Nos dijo, acompáñenme a Manzanillo, y nos fuimos con él en el helicóptero. Y me dijo, ¿y para qué vamos a hacer la planta aquí? Vamos más allá no me acuerdo cómo se llaman los lugares, pero fuimos en el helicóptero a ver como otros 4 o 5 lugares. ¿Por qué no me estudian bien esto? Porque aquí no voy a hacer cosas que nos metamos tan cerca de la ciudad. Y ahí conocí toda la zona de Colima y parte de Jalisco. Y ir con don Manuel era cosa seria, porque no era así de discusiones intelectuales, sino que era de fregazo, así. Y repensábamos, y al final quedó esa como la mejor opción, con ese sistema de enfriamiento. Y también tocó la de Punta Prieta, en Baja California, en La Paz. Y que de esa, después cuando veo, y la gente dice, ¿quién fue el burro que puso esa planta ahí para servirle, señor? Fui yo. En que lo de enfriamiento quedó maravilloso, pero la chimenea, mire, y eso, entonces hubo que cambiar el combustible por combustible importado, y yo no sé, pues que como que yo no sabía, pues. Y no era que, o sea, la culpa es de uno que iba demostrando eso. Y después me tocó la planta de carbón de Río Escondido. Esa también ese fue el desafío más grande. ¿En tema de enfriamiento o en tema de...? En el tema de enfriamiento, yo había estado estudiando un profesor del MIT que hizo una laguna de enfriamiento en vez de torres de enfriamiento. Sí, exacto. Y le metí números y me carteaba con él,
Y ahí fue cuando le propuse a Ramírez de Arellano, oye, en esa planta, en vez de torre de enfriamiento, hagamos esto. Y todo, desde mi buen amigo Pepe Castellanos hasta ahora, ahí estaba Rafael Fernández de la Garza. En fin, me tocó pelear eso de que se hiciera el estanque. Y Carrión, Joaquín Carrión, queridísimo también, colega y amigo, dijo, bueno, pero ¿estás seguro? Y tráete al gringo. Que ¿Seguías en instituto también? Sí, en esto, sí. Sí. Okay. Y entonces empezamos a viajar a buscar a Río Escondido, y era el problema del suelo, oye, esto es totalmente permeable. Y ahí fuimos con mi querido amigo Gabriel Obiné, íbamos a ver eso, hicimos una prueba, no me quise ir todo el agua, entonces hay que impermeabilizar. Y hay que impermeabilizar con arcilla, este era fanático, arcilla compactada con exceso de agua, y fuimos a ver cómo hacían los jagüeyes allí, en los poblados cercanos. Le ponen arcilla, le echan agua y echan unos rebaños de cabra, y con los perros a corretear los chivos, las cabras, para que estén todo el tiempo apisonando y moliendo y haciendo esta masa de arcilla. Bueno, así se hizo Río Escondido. Una solución de campo que te gustaba mucho, digamos. Sí, y que funcionaba, pero Obiné era el que le entendía eso, y yo al profe Marsal, Antonio Marza, o sea, preguntamos, pero 3 kilómetros cuadrados, o sea, 300 hectáreas. Entonces, cuando se construyó, no era con cabras, era con tractores John Deere, con una rueda y con peso, y todo el tiempo amasijando esto y dejándolo con agua. En fin, una obra monstruosa, y ahora, 45 años después, still going strong, o sea, cero problema con eso. Muy bien. Y bueno, son de esas, pero recuerdo yo haber estado en mi casa y me hablan los teléfonos de aquella época. Le va a hablar al ingeniero no sé cuánto de la planta. Oiga, ingeniero, estamos colando la obra de toma, ¿no podría venir? No, partí para allá. Y cuando me llevan al estanque, la obra de toma, había un muro de 12 metros de alto. Y yo le dije, ¿y esto? Y lo que me dicen, ¿usted mandó eso? Y dije, no, pues sí. Y era para encauzar el agua, la obra de toma. Y ahí es cuando uno se da cuenta la angustia que le ocurre a un investigador cuando le hacen caso. ¿Usted fue el que dijo? ¿O se va a patraciar? ¿Cómo voy a echar para atrás? No, está bien. Y regresé a recalcular todo eso. No, está bien. Pero, oye, es un edificio enorme el que usted dijo que había que hacer. Y ya está la cimbre, estamos colando. Queríamos saber si le podíamos mochar esto, si le afecta al diseño. Pero otra que subrayo así, la angustia del investigador es cuando le hacen caso. Y dicen, oiga, usted fue el que dijo. Y al final uno dice, con letras chiquitas le puse que había que hacerlo con mucho cuidado para salvarse. No, aquí le hicimos caso y díganos si estamos bien o estamos mal. Entonces, esa es por meterse en problemas de verdad y no en problemas así etéreos de la humanidad. Pero funcionó, o sea, al final de cuentas no fue problema, no fue una cosa grave. No, esa me metió en montones de eso. ¿Y de ahí a geotermia? Me acuerdo que estábamos en el Instituto de Ingeniería. Estaba José Luis, estaba Mirna, una querida amiga física, Almanza, en fin, los que calculábamos. Y Capella nos dice, Capella se fue de año sabático a CFE, al área de hidráulica, con el ingeniero Merino Oramas de aquella época. Y éramos muy cuates, nos veíamos seguir, me dijo, oye, me encargaron lo de la geotermia, en que los pozos hay unos italianos que van a venir, acompáñenme a la reunión. Y mi especialidad toda la vida fue termodinámica. Una pregunta, ¿cuál era el motivo de CFE para meterse a geotermia? Eso me interesa. En esa época era CFE 100%
¿Qué año era, perdón, más o menos? Fue el 78, 79. Ya metidos en la crisis petrolera, sí. digamos, en la post-crisis petrolera. Ok. Y en CPE, el director era, estuvo Cervantes del Río, después Cofet, no sé si después estuvo el ingeniero Iriar, pero en esa época en que el jefe de planeación, que era el querido amigo José Luis Aburto también, que empezaron a ver como estrategia de esta empresa del Estado, hay que diversificarse. Y ahí fue que metieron las plantas a carbón y metieron algo de ciclo combinado. El gas todavía era muy poco, todo lo demás era con combustóleo, y hacer otros tipos de hidro. Y la geotermia la estaban empujando en la época del ingeniero de ANDA y el mismo ingeniero Ramírez Ulloa, el que era director de CPE, fueron a Italia a ver la geotermia de Italia y dijeron que se echaron a andar Cerro Prieto, ¿ya? Que era la primera planta. Cerro Prieto estaba identificado como un buen yacimiento. Sí, digamos. Era enorme, pero había muchos que se oponían. Un geólogo famoso dijo: lo que generen de electricidad me lo doy de toques, ¿sí? ¿Ya? Pero gente que se oponía, porque hay problemas que para un ingeniero civil son así terribles. ¿Qué haces con la corrosión, con los gases, con la incrustación, con la mezcla de agua fría con el vapor? O sea, la termodinámica, todo. Y entonces Cerro Prieto cobró mucho impulso que instalaron una planta de 150 megawatts y funcionó, y con inauguración mundial de todo. Y dijeron, Cerro Prieto se creó como un feudo ahí, que era los que conocían Cerro Prieto, y otros que dijeron: oye, si en el centro del país hay mucho también. Y ahí fue que a Capella le encargaron: ¿por qué no vas a ver los azufres? Y en los azufres no había nada y se hicieron exploraciones. ¿Cerro Prieto no te tocó? No. Ok. Y después, siendo gerente y todo, siempre Cerro Prieto era un feudo que bien ganado, digamos, pero no cualquiera se metía a la cocina ahí. Mientras que acá, me acuerdo que teníamos la competencia, lo que perforábamos en los azufres, que pretensábamos la tubería, mientras que en Cerro Prieto no. O sea, una tubería de 2.000 metros, si la calienta a 200 grados, se estira a 6 metros. Y entonces, ese problema, nosotros acá en azufre, la tensábamos antes de cementar y después la soltábamos y después se calienta y se quedan en cero los esfuerzos. Había muchas cosas de esas que... Y empezó los azufres y llegó una empresa consultora italiana y me invitó Capella a esas reuniones, y después me dijo: ¿por qué no te vienes de año sabático conmigo? No, pues encantado. ¿Esto es en qué años? En el año 80. 80. Okay. Yo entré a CPE en enero del 80, de eventual ahí en la calle Oklahoma. Y era como el que sabía de termodinámica de pozos. Y hablaba si en el pozo era entalpía constante, si era diabático, y para los civiles todo eso era quítese. ¿Cuánto le poníamos de concreto? Y empezó a asesorarse este grupo con mucha gente de Pemex. Claro. Y los de Pemex era, quítese, son de otra mentalidad. De eso de que, oye, si el fluido está muy caliente, nosotros ponemos quemadores de gas, dicen en Pemex, pero aquí no tenemos gas, hay que enfriar el lodo. Y empezaron, y ahí sí que le mete uno mucho ingenio. ¿Cómo le hago para hacer eso? ¿Había una experiencia similar en el mundo para ese tipo de yacimiento? Sí, digamos, nuestra competencia y amigos siempre fue los Geyser en Estados Unidos, pero estaba Italia, que es el papá de la geotermia, que empezaron en 1902 con el duque de Larderello, Nueva Zelanda, Islandia. Bueno, y CPE formó un grupito en que ahí estaba Guillermo Fernández de la Garza,
el ingeniero, se me da el nombre, pero eran 3, bueno, y que se fueron, y Héctor Alonso entre ellos, y se fueron a estudiar a Italia, a todo esto, y llegaban con su guisa. Y formaron un grupito, y formar gente, y cómo perforar y asociarse con Pemex, fue ir inventando la geotermia. Desarrollo local. Sí. Ajá. Y entonces ahí te tocó, no, vamos, yo Sí. muy bien, no hay problema. Ahí te tocó, entonces, llegar a un fin en los azufres, a tener una planta. Empezaron los azufres, todo el mundo perforaba. Y teníamos el apoyo del Banco Mundial que prestaba dinero. Y cuando ya teníamos una cantidad de pozos en azufres, yo era el que más empujó de que instaláramos algo. Y como yo calculaba, esa era mi gracia, yo dije, hay unas plantas que son baratísimas, que son a contrapresión, o sea, que descargan a la atmósfera y no tienen condensador. Y se me fueron encima muchos, no, pero son muy ineficientes. Y empecé a demostrar de que se podía. Y la cosa es que me dejaron, en la época ahí de Carrión, concursar y comprar 5 plantitas de estas. Y nos ayudó en esa época el IE a hacer las especificaciones. La cosa es que compramos eso. Que ya para entonces el IE empezaba a tener capacidades en el tema, ¿no? Y tenía, y ahí creó un área. Ahí influyó mucho Fernández de la Garza, que instaló un laboratorio en Cerro Prieto, y formó este grupo con Hernández Galán, Hernández Goríbar, y todo el grupo de González Santaló. Entonces se instalan esas plantas finalmente, plantitas. Y compramos esas y las instalamos en los azufres. Y me acuerdo que el que fue a verla, don Fernando Iriar, y me tocó explicarle oiga, son ineficientes estas, pero ya se está vendiendo energía. ¿Qué sacamos con tener el pozo esperando que haya una planta eficiente? Empecemos a vender energía ahora. Y bueno, y funcionó y empezó a cobrar más. Y dijimos, oye, ya estábamos perforando en otros lados, estas se pueden fabricar en México. Y fuimos a Monterrey, y la cosa es que hicimos otro concurso por 10 plantas más, pero fabricadas en México. Me acuerdo que ganó Ansaldo, ya estaba Turalmex en Morelia, los generadores se fabricaban acá, y empezó a crecer la industria esa, y después ya, digamos, instalamos otra de 50, pero en geotermia siempre empujando con innovación, y la gracia está en encontrar quien lo escuche a uno y que también le diga, no, esa tarugada yo no la hago. Sí. Es que entendería que geotermia es, perdón que lo diga en inglés, es muy site specific, ¿no? Sí. O sea, sí, si a uno le dicen, oye, no te podrías mover 2 kilómetros más allá, no, en solar y eólica, pero en esta tengo que estar a 14 metros de la valla. Alguna vez me tocó en Centroamérica escuchar discusiones sobre el potencial geotermoeléctrico, pero la bronca era el gasto de la exploración, o sea que encontrar el lugar pues cuesta dinero, y eso quién lo paga, ¿no? Sí, y el que toma la decisión, ok, hagamos aquí una planta, siempre tiene la incertidumbre de que, oye, ese pozo que dice que produce tanto, ¿estás seguro que en 10 años más va a estar produciendo eso? Sí. O si hago otro al lado, ¿crees que va a producir igual? Es distinto al sol y al viento, que uno lo ve y lo toca. Entonces ahí ya estás en CFE, estás desarrollando geotermia y aparece el tema eólico, no sé. Sí, a ver. Empezamos digamos, en vista del éxito que habíamos tenido con las plantas chicas y echando a andar más geotermia, queríamos con solar y eólica. Solar también. Me acuerdo haber puesto en Tres Vírgenes, en lugares así,
una plantita solar, así mini para el campamento. Pero digamos, ustedes como CFE eran los únicos concentrados en el tema, eran como los exploradores de estas alternativas para CFE, ¿no? Y con la tremenda espalda del gobierno, o sea, CFE, Sí. si CFE decía así adelante, claro. me llevaba cualquier privado Sí. de corbata. Bien. Y eso había que entender quién era el jefe. Y me acuerdo de la eólica, Ajá. ya fuimos a Oaxaca a ver, y un poco con el IE. Ya está por ahí Huacú. Caldera, Enrique Caldera, sí. ¿ya? Y Caldera, básicamente. de lo primero, yo tenía mi delegado sindical, que era el que me llevaba bien, y me acuerdo que invitamos a desayunar a Leonardo Rodríguez Alcaine. Ajá. Y le fuimos a decir, mire, don Leonardo, esto es así, ¿y cuánta gente va a ocupar? O sea, que viera que... Y dijo, bueno, y si falla con todo su lenguaje que tenía él, ahí tú te cuelgo, bla, bla, bla. Y nos dio el visto bueno. Que era fundamental. Y Sí, después fui con el director de CFE, que era el ingeniero Guerrero Villalobos, y a contarle, ¿qué es eso? Ya me recibió y le explicaba, mire... ¿Civil o mecánico, Guerrero Villalobos? Es civil. Civil, sí. Del poli, pero civil, Okay. ya. Y le expliqué, ya, y volví, y entonces en una de esas como que lo vi medio convencido, y le llevé una tarjeta en que decía que nos autorizaba para un pequeño desarrollo en Oaxaca de 10 aerogeneradores de los más grandes. Y me acuerdo que le tachó 10 y le puso 7. Así que, ya, Inge, fírmele. Bueno, y me firmó la tarjeta, y con eso hicimos el desarrollo de la primera, y después él fue a las inauguraciones y todo. Y yo diría que, bueno, y ahí me di cuenta algo que en ingeniería es bien importante. Una es la técnica y otro es lo social. Ah, claro. Y entonces y más ahí en Oaxaca. fuimos al sitio, y me acuerdo que después que le explicamos a un grupo, una señora le explicaba a los niños, no, es que aquí hace tanto calor y van a poner unos papalotes enormes para enfriar tantito. Bueno, y al que fui a ver con el residente de Cepella fue al pintor, a don Francisco Toledo, que él era de Juchitán. Y fuimos a comer con él, oiga, ¿cómo la ve? No, y los juchitecos se te va a armar en grande. Pero a ver, ¿y de qué se trata? O sea, decirle lo bueno y lo malo que tenían. Pero de poner, ¿y por qué no hablas con fulanito? Esos son los más bravos. Entonces ir con todos más o menos a sensibilizar, y nos echamos la primera, que me acuerdo que alguna vez también mi buen amigo Carlos Godfrey dijo que para una planta eólica se necesitan 34 permisos para esto. Yo no sé cómo le hizo Gerardo, ¿sabes cómo le hice? Saque los 34 permisos. O sea, hay que tener paciencia, y todo eso para unos mendigos kilómetros. Sí. Y después me dio mucho gusto ver, bueno, la inauguración. Pero, sí, bueno, pero aquí además abrieron cancha en esa parte del proceso, o sea, ya después ya sabían que había 34 trámites y qué forma tenían y qué datos había que cargar y con quién tocar puertas. Y entonces aparecieron los poderosos del gobierno de Oaxaca, sí, y de los sindicatos, y del sindicato de pescadores, de que no, que va a disminuir la pesca, y otros, primera gran negociamos con los 7 donde instalamos pagarles el... Para estos 7 aerogeneradores nada sí, más. Sí, 7 de 225 kilowatts. Y el que ganó fue Arturo Wally, me acuerdo, con estos generadores Vestas. Por ahí, sí. Y cuando ya habíamos arreglado con los 7 propietarios, aparece el comisario ejidal y dice, no, porque a esos 7 elegidos somos 35 y a los otros nada. Y ya, todo eso, ir viendo. Después fuimos con alguien que nos apoyaba en CPE y les ofreció a los ejidatarios tal, y el director que se enoja, ¿cómo que ande ofreciendo?
si ofrecemos ahora eso, después no nos quitamos nada encima. En fin, toda esa negociación y de muchas regañadas y aciertos y vamos a brindar con mezcal ahí con el sindicato, ¿no? Ese es uno de los elementos más importantes alrededor del desarrollo de la eólica, especialmente en México, ¿no? Sí. Como es territorial, es un aprovechamiento territorial, que digamos, en alguna medida no modifica la economía local en lo que es el uso del suelo, pero sí el uso del viento, ¿no? Sí. Y es un poco para pensar, oye, yo aquí estoy en este lugar ejidatario y este viento pues, no es que me pertenezca, pero es valórenmelo en algo, ¿no? Sí. Y también ya teníamos la experiencia de geotermia. En geotermia ir a negociar y después de instalar una planta geotérmica, ir a recibir las quejas. Uy, este año la cosecha de guayaba se fue a cero por culpa. Oye, que este año llovió cuando estaban floreando y estar todo el tiempo con esa discusión y que nos van a contaminar el agua. Mire, hicimos una maqueta y explicar, es decir, tomar en cuenta a la gente, poder explicarlo de manera inteligente, porque si es así de decirles, todos piden, no, hágame tal cosa y págueme y sale un líder ahí pero al mismo tiempo hay que respetarlo y no mentirle. Cuando se dan cuenta que los engañaron, no. El asunto es que pues la Ventosa terminó desarrollándose sí, de una manera muy importante. Y ahí llegaron los españoles, que son campeones de usar el viento para navegar a vela en la época de... Yo ahí tengo una anécdota, lo escuché por partes, pero es que hubo una coincidencia en el hecho de que alguien que había sido, que era yerno de Farel, sí, que fue director del instituto, que era oaxaqueño, se llevó creo que a Jorge Huacús a hablar con Murat, entonces gobernador, Murat padre, y ahí fue donde el gobierno estatal tomó la iniciativa. Inclusive entiendo muy por delante de iniciativas federales, o sea, le fue ganando cancha al gobierno federal, y ya cuando el gobierno federal empezó a reaccionar, pues ya estaba eso muy arreglado. Claro, todo esto lo entiendo y no sé qué opines, basado en la experiencia que tú habías tenido, que había tenido CFE al desarrollar el proyecto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y hubo muchos, el mismo Vale firmó un convenio con todos los ejidatarios de eso, él iba a ser el único desarrollador de eso, y después eso se metieron abogados y sí, Murat tenía mucho peso, el señor, pero, o sea, ya hasta la fecha sigue siendo un problema de ese tipo. Me encontré el otro día, preparando un boletín que ahora hago, una historia donde está una foto, donde estás tú, una reunión que tuvimos en Cocoyoc con la Agencia Internacional de Energía, USAID. Bueno, no sé si ahí apoyó, pero USAID estuvo involucrado en apoyar estas cosas. Entonces, ¿tú llegaste a ir al COFER, el de la CONAE, al Consejo Consultivo para el Fomento de Energías Renovables? Esto se hizo en ese contexto, pero entonces... El que iba era Cadenas, Roberto. Bueno, ese fue dentro de mi grupo, el que finalmente construyó todo eso. Sí. Y con uno de CFE de ahí del lugar. A mí a Roberto me tocó conocerlo en un despacho de diseño de plantas termoeléctricas. Estuve un poco tiempo porque terminé en el Instituto de Ingeniería, pero lo había conocido antes y ya después un joven muy serio, muy dedicado, ¿no?
Sí, y ese entró a trabajar conmigo, hizo la tesis. Ya, y ahora es director de la Facultad de Ingeniería y en la Nicolaita. Es un tipo brillante. Muy serio, sí. Muy serio. Sí, qué bueno, qué buena historia. Que esa es otra cosa, digamos, tú también has hecho escuela, ¿no? Eso, no sé si viste en una que me hicieron así, una especie de currículum. Y dije, una cantidad enorme de tesis. Es que a mí me gusta y hasta la fecha me levanto temprano y estudio y leo las noticias. Fantástico. Y calculo. Y no le tengo miedo a las ecuaciones y hago mi... O sea, no es que... Es lo que te da vida también, ¿no? Sí, a esas alturas sí. Sí. No, pero eso... Cuando instalamos las turbinitas chicas geotérmicas... las de los azufres. Las de los azufres... Empecé a crear un grupo que se llamaba Los Amigos de las Turbinas y que nos juntábamos ahí los jueves en la tarde a ver cómo le haces para subirle la potencia a la turbina. A ver, súbele el nivel al separador. ¿Cómo le haces para bajarle las RPM o para ajustar frecuencia? Todo eso. Y yo era más o menos, no era gerente ni nada, pero era como el dueño de todo aquello. Me acuerdo también que calculamos, estas son de 5 ruedas, cuál es la caída de presión en cada rueda. Y unos lo hacíamos por el método fulano, mengano. Y una vez, haciendo uso de mi autoridad, le dije, mira, a ver, ¿cuánto es la caída entre la rueda 3 y la 4? Vamos a salir de dudas, vamos a ir al campo, le vamos a hacer un agujero en la carcasa y ponerle un manómetro y ver, no, es tanto. Y eso, hacerle un agujero a la carcasa, no, eso. Y entonces le busqué cómo allá, pero le hicimos a una que estaba en reparación, le pusimos el manómetro y ahí teníamos, bueno, esa es la verdad del examen, pero ¿por qué nos equivocamos tanto en calcular? Y cosas de esa era... Bueno, de ahí traía una pregunta más que tiene que ver con el cambio tecnológico fuertísimo que ha habido en el tiempo, que referías tú mismo cuando empezaste a trabajar, las cosas se hacían casi a mano, ¿no? La regla de cálculo era el instrumento más sofisticado. Y hoy día la posibilidad de, desde la toma de medidas hasta la capacidad de simulación, la capacidad inclusive de tener gemelos digitales, o sea, de tener una planta operando y al mismo tiempo en computadora un símil. ¿Qué tanto ha cambiado las cosas eso? O sea, partiendo además de lo que dijiste tú antes, de partir como persona, de tener la sensibilidad de cuál es el problema, cuál es el fenómeno, pero ahora es la posibilidad de poderlo predecir, medir. ¿Qué tanto ha afectado en la práctica de la ingeniería el cambio tecnológico? Yo encuentro que es una aportación enorme esta de los gemelos. Y que antes no la llamábamos así, sino que era hacer el modelo del yacimiento ya y ver qué pasa si hago esto o aquello en el papel. ¿En el papel? Y con todas las precauciones. Pero también en lo que se ha desvirtuado es alguien que dice, es que si hago esto va a pasar tal cosa. ¿Y cómo le hiciste? Es que tengo un modelo. ¿Y cuál modelo? Pero si este es para el agua caliente y no tiene nada que ver con el gas. No, pero hagamos de cuenta que es... no sabes qué estás haciendo, no te creo el resultado. O sea, el hacer mal uso de no saber para qué fue creado ese modelo y quererlo... Eso que haz de cuenta que si fuera la puerta... No. Sí. Hay que saber de eso y cómo se hizo. Y ahí, digo, porque el reto grande es que ahora lo que hay son muchas herramientas y pocas mentes, digamos, con la capacidad de la intuición de que eso esté bien. O sea, ¿en qué medida los ingenieros, ahora sí en la industria, que manda a hacer los análisis, las corridas, lo que ve, puede decir, está bien porque lo hizo la computadora, pero todavía debe haber un criterio de alguien, ¿no? A ver. Sí, absolutamente. Eso de calcular con números gruesos, por eso lo gringos en debajo panámbulo, de, oye, si esto fuera así, por lo menos no puede crearse energía ni desaparecer masa. Hay cosas básicas, ¿de dónde saca que es que tengo un programita?
si entra tanta energía y sale más por acá, yo creo que tu programita anda mal. No, en eso yo soy fanático de la enseñanza de lo básico. Sí, yo creo que ahí, yo no me he asomado a la Facultad de Ingeniería muchos años, pero puedo imaginar que parte del reto a la entrada para los estudiantes es ponerlos en contacto con los problemas y casi sentirlos con los dedos y los ojos y los oídos, más que ya empezarlo a definirlo en ecuaciones o cosas parecidas. Al final sí hay que hacer modelos y comprar el deslumbre de los grandotes, pero saber por qué funcionan las cosas así. Diré que hace poco, para orgullo nuestro, nos contrató una empresa grandota de Estados Unidos. Trabajamos con ellos año y medio, que ahora está, no de moda, pero va a ser en grande, la perforación directo, digamos, a la raíz del volcán, donde hay 500 grados centígrados. Y los petroleros que tienen dinero para tirar para arriba están haciendo sus experimentos. Y entonces, para lo que nos llamaron a nosotros fue, oye, eso ni te metas a cómo lo estoy haciendo. Yo lo que te aseguro es que le voy a echar agua fría por acá, pero te voy a entregar agua o lo que haya a 400 grados centígrados. Para empezar, es un fluido supercrítico, ¿ya? Y ese, dime cómo lo transforma en energía eléctrica. Porque no es llegar y... o sea, hago separación, le quito la presión en el cabezal o lo uso con una turbina de muy alto. Y eso es, todo lo hicimos a mano, con un modelo sencillito de lo que sabíamos aplicando la primera ley de la termodinámica. Pero ¿qué es lo más conveniente para transformar eso en electricidad? Tendría dos preguntas distintas o de distinto carácter para ir terminando. Uno tiene que ver con tu actividad actual. Yo me acuerdo que en nuestras últimas conversaciones, ya hace algunos años, que inclusive me llevó a recomendarte con Grupo Salinas y demás, porque en Grupo Salinas me preguntaron si se podía hacer una planta nuclear, ¿no? Y yo le dije a Ninfa Salinas, no, hay que ver la cuestión geotérmica, hay mucho potencial, porque te oí en una conferencia. Y entonces, ¿qué tanto se ha desarrollado, digamos, todo el potencial que tú has identificado en México? Mira, hay dos escalones, todavía no hemos subido ninguno de los dos. Uno es la geotermia a la antigüita, que sigue siendo la que aplicamos en México, que es de 300 grados para arriba. Oye, pero se usa desde 140 con plantas de ciclo binario, y esa hay mucho más que de esta otra. Entonces, esa es la que ahora se dice que la nueva tecnología, las plantas de ciclo binario existen desde hace muchos años, empezando la de San Luis de la Paz, aquí, la primera que en la época de Echeverría instalaron con plantas solares. Bueno, cierto. Pero de esa hay que aprovechar todo eso. Y después viene el otro boom, que es de yacimientos, uno secos, en que uno inyecta agua y saca vapor por el otro lado, otros supercríticos, o sea, a muy altas temperaturas, otros usando el agua caliente de los pozos petroleros abandonados, otros usando las ventilas submarinas. Y todo eso en este momento le han dado una inyección de dinero en Estados Unidos y en Europa para sacar adelante todo eso. Oye, la única fuente de energía limpia, digamos que suficientemente renovable y que es independiente de las intermitencias, es la geotermia. Y todos dicen, sí, pero que es carísimo. De eso nos encargamos nosotros. A ver, una pregunta en ese sentido. En México, entonces, no le estamos dando la importancia que debe tener. Y no se ha hecho nada en los últimos años. O sea, y en esta, nada. En esta administración sí, estoy platicando con ellos. En que sí me dijeron, a ver, platícanos, ¿cuál es tu opinión? Bien, qué bueno que lo están haciendo. Y va a terminar en que, porque eso me consta, que la señora presidenta le dijo, oye, muévela a la geotermia, si no se puede ya, bueno, pero por lo menos examínenla a fondo, que es la
tecnología para irnos independizando del gas. Y eso la Secretaría lo han tomado en serio. Todavía no hay resolución alguna, pero yo tengo mi punto de vista. Oiga, podemos instalar una cantidad enorme. Sí, ahí lo que entendería es que no hay suficiente comprensión técnica, pero sí, cuando menos intuitivamente y bajo tu palabra de un experto, para tomarlo en cuenta, claro. Y hay que montar gente, hay que crear ese staff de gente, porque es complicado, o sea, tiene que ser gente que la estudie. Acabo de ver que un Edgar Santoyo regresó a la Secretaría de Energía, lo vi ayer, el hijo. Es el hijo. El hijo, pero pues Santoyo tiene que ver con geotérmica, ¿no? No sé, pero en este momento... Me suena. Ajá, el papá, no sé, yo de alguna manera lo relaciono. Pero Santoyo sí lo conocía, el hijo y el papá. Sí. A ver, una pregunta ya para cerrar, que tiene que ver con el aspecto internacional de esto. Aquí hay varias vertientes sobre la pregunta, digamos, porque ha tocado vivirlo. Una vertiente es por quién eres tú y cómo has hecho las cosas y tu conocimiento, y el otro por la propia importancia del país en los desarrollos que venimos platicando. Ahí la pregunta iría, ¿qué tanto peso tiene la experiencia mexicana en el contexto internacional? Vi que estuviste en ¿cómo se llama? El panel intergubernamental, más que nada haciendo análisis de estrategias de mitigación, pero también en conversaciones mucho más de negocios, de desarrollo de estas potencial. ¿Qué papel tiene México ahí en el mundo? Es que en México hay el criadero de gente en geotermia de México es CPE y el IE de aquella época. Y son chiquitos. Y somos 4 o 5 que seguimos, hay ex CPE y ex IE que haciendo, pero a mí, como nunca ahora que tengo mi empresa, andamos con el BID en Argentina, en Colombia, en Centroamérica y en todos lados, y ahora creo que va a ir en grande en Ecuador, aunque se nos enredó el panorama, pero hay muchísimo para hacer, y el BID y varias, el Banco Mundial se han dado cuenta, oye, métanle dinero a geotermia, pero ya no más hacer estudios, sino que yo quiero ver megawatt instalados. Precisamente te lo comento, el otro día estuve en una reunión con gente del Banco Mundial que vino de visita y saliste mencionado, ¿no? Es que ahí bueno, pues te lo platico así ya. ¿No? Que me tocó una vez una reunión con el Banco Mundial. Ajá. Y se acerca la directora para América Latina, de todas estas cosas, y me dice, doctor, ¿usted es el papá de Claudia? Y dije, sí, soy fulanita de tal. Yo iba a su casa, era íntima amiga de mi hija, y iban a mi casa, y yo les hablaba, bueno. Alejandra Elizondo, ¿no? Gabriela Elizondo, sí. Esa. Y su papá era compañero mío en el Instituto de Ingeniería, muy joven, Pero cuando fue esa ternura así, y se quedaban a dormir en mi casa, yo calentándole la sopa de todo eso, se me hizo así maravilloso. También el lado de lo casual, pero muy humano, sí. Pero con el BID, el que más estamos metidos, y el Banco Mundial, y bueno, pero eso... Lo que quiero ver, me va a recibir el subsecretario ahora, para decirle, mire, lo mejor de mí está ahí, se lo estoy plasmando ahora. Si usted dice que políticamente no se puede, ¿no? Pero a mí me tocó vivir una experiencia en CPE en la época de Héctor Alonso, que era el convenio con el DOE. Teníamos un convenio con el Departamento de Energía de Estados Unidos y desarrollamos la geotermia de una manera de que, bueno, ambos pusieron dinero, pero el interés de los gringos, de Berkeley, de Stanford, de todas las universidades grandes era, denme información. Nosotros le dijimos, aquí están todos mis datos de los azufres. Y ellos dijeron, yo tengo desarrollado un modelo tal y tal, ok, aquí está estos 3 mexicanos
que van a trabajar contigo. Nos juntábamos en la frontera, donde no hubiera que pagar viáticos, ¿ya? Y aprendimos modelado de yacimiento, y los americanos se llevaron un montón de información para calibrar sus modelos, después en perforación, en tratamiento químico, en dispersión de gases, en todo, y fue ganar y ganar. Que por cierto, en algún lado leí que en el mar, el mar que está, el laguna salada que está al sur de California, Salton Sea, hay la posibilidad de extraer grandes cantidades de litio. ¿Ah, sí? O sea que el litio es un subproducto, digamos, de la geotermia en alguna medida, ¿no? Sí. Mira. Pero, digamos, la empresa mía, nosotros, el primer contrato que tuvimos fue recuperación de litio. Mira. O sea, sí le entiendo a eso. Claro. En las lagunas que se hicieron son para recuperar en unas cloruro de potasio y en las otras cloruro de litio. Mira. Y carbonato y otras. Pero, o sea, sí lo conocemos, y todo con evaporación, como le hacen en el desierto de Atacama y en Uyuni. Bien. Pero sí te siguen invitando por todos lados, supongo. Sí, pero ya, digamos, los años pesan, pero tengo un staff. Ahora nosotros tenemos 2 ingenieras jóvenes. Muy andan bien. en Japón. Muy bien. Y se fueron al principio, digamos, por 12 días. Un poco las ayudamos y ahora están pidiendo que se queden más, porque las están recibiendo del ministerio, de Fuji, de Toshiba, de otros que la experiencia te quieren americana, sí. Con esa. Y una de ellas justo venía llegando de Islandia, que la mandamos con nuestros ahorros. O sea, nosotros invertimos en eso. Sí. Pero ponte tú, por menos de $1,000 y de vuelta a Islandia, se consiguió beca allá para ver perforación en temperaturas arriba de 500 grados y qué hacer con esos fluidos. O sea, ya no nos cuentan cuentos. Pero y ahora donde estamos es en Honduras, que todos lo miran así en menos. No, Honduras va a ser el campeón de Centroamérica. Sí. ¿El Salvador, que tuvo desarrollo geotérmico, está parado o está también moviéndose? Sí, se está moviendo ya. No, El Salvador tiene el respaldo, yo digo, de los de Islandia, el GIZ. Bueno, lo que pasa es que yo tuve un trabajo con OLADE el año pasado, nunca había tenido una colaboración, tenía que ver con temas de eficiencia energética, pero ¿en OLADE sí están metidos en el tema? Yo diría, en la OLADE con las autoridades nuevas, sí. Es chileno, además, ahora es un Rebolledo, ¿qué es lo que es? Paraguayo, ¿no? No, es chileno. Fue ministro de Energía de Chile, sí. Y el segundo, que es un argentino con el que trabajamos cuando él estuvo en el BID. En lo internacional sí estamos ya bastante. Y la otra vez con el que tuve una plática muy buena fue con Juan Carlos, el chileno, el que fue el biministro de viejo, se le van a los nombres de la puerta. No, es que ya no cabe en el disco duro, es lo que pasa. Pero Llobet, Juan Carlos Llobet, y discutiendo así, y medio diciéndole, ¿por qué no valoran más la constancia de la geotermia? Y algo así medio, o sea, que genera, los solares no quieren. Así como diciendo, ¿los qué? Los solares no quieren. Claro, siempre está la economía política. Y el lobby. Sí, no, ahorita es muy fuerte. El lobby fotovoltaico es tremendo ya. Sí. Tremendo. Para bien y para mal, como todo. Hay que echar a andar el lobby de los geotérmicos. Bueno, pues eso le toca a su equipo, ya solito, pues luego de cargarse uno solo todo, no. Pero la cosa es que estoy convencido de lo que estoy haciendo y eso ya es una ganancia. Y segundo, ya llevo años de circo y se ha ido formando un equipo. O sea, el día que yo desaparezca, esto sigue funcionando. No, y experiencias exitosas. Ahí están, sí. A las pruebas me remito, como diría, ¿no? No, sí. Qué bien. Bueno, yo espero que podamos tener otra conversación más adelante porque hay mucho de dónde cortar. Pero me parece fantástico el poder haber platicado contigo y que además lo podamos compartir. Sí, entonces,
No. Y bien, pues gracias, doctor Gerardo Iriart, un gran personaje y lo admiro mucho. No, pues gracias a ti por darme cuerda para poder hablar y que esto sí, a más de alguien le va a servir, así de que hay estas satisfacciones de la vida que son profundas y además sí. Muy bien.